Buenas, continuamos con la jornada de respuestas de integración ante las crisis migratoria y económica, con la segunda ponencia que va a estar a cargo de Gonzalo Fanjul Suárez. Abordará las alternativas a un modelo migratorio roto. Gonzalo Fanjul es investigador y activista contra la pobreza. Actualmente dirige el área de análisis de políticas de IS Global e impulsa la Fundación Por Causa, que aborda el periodismo de investigación contra la pobreza. Colabora habitualmente con medios de comunicación escritos y audiovisuales y es autor y coeditor del blog del País 3.500 millones, que recibió el premio FAO 2012. Es investigador sobre migraciones y desarrollo. Les dejo con él. Muchas gracias, María José. Muchas gracias y gracias, como decía el profesor Calvo, también por la invitación. La verdad es que no solo es un placer venir a Extremadura y un sitio donde vengo de vez en cuando y es una región a la que tengo un cariño inmenso, sino que además es de lo más apropiado hablar de migraciones en una región como esta, que sabe perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de buscar oportunidades fuera y de los beneficios que una movilidad segura y una movilidad más... ¿Qué pasa? Sí voy a utilizar diapositivas. ¿Se ve o...? ¿Lo tienes? Vale. Bueno, ¿podemos poner ya la presentación? Esto que ven aquí es la portada de nuestra página web de la Fundación Por Causa. Déjenme contarles brevemente qué es la Fundación Por Causa para que entiendan por dónde le entro yo a este debate y por qué y cómo se explica algunas de las cuestiones que me preocupan desde hace años. Yo trabajé durante mucho tiempo como director del Servicio de Estudios de Oxfam en España y mucho para Oxfam Internacional también. Después estuve trabajando y estudiando en Estados Unidos y después volví y estuve vinculado también al tema migratorio. Y desde hace casi 15 años me obsesiona la idea de la movilidad humana, este régimen de la movilidad humana, como un régimen equivocado, un régimen que multiplica los riesgos asociados a la movilidad y minimiza las oportunidades. Y particularmente desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista del crecimiento y de las oportunidades de los países pobres, este es un sistema que tiene problemas serios, ¿no? Y que por lo tanto se beneficiarían particularmente de una reforma, ¿no? La Fundación Por Causa es un proyecto que creamos hace ahora casi 5 años, un grupo de personas que lo que tiene como misión, digamos, la Fundación, elevar la calidad del debate público en asuntos complejos relacionados con la pobreza y la desigualdad. Es decir, nuestro punto de partida es que España es un país excesivamente atado a las opiniones y poco a los hechos. Y el debate público, en general, es un debate público mucho más caracterizado por las tertulias que por un periodismo lento de investigación, un periodismo que nos permita profundizar y conocer los argumentos sobre los que estamos hablando, ¿no? Y eso, en el caso de la pobreza y la desigualdad, es un problema grave, porque entendemos mal asuntos complejos de nuestra sociedad que tienen consecuencias directas ahora y que tienen consecuencias enormes en los próximos años, ¿no? El primer proyecto que hicimos dentro de la Fundación Por Causa estaba relacionado, por ejemplo, con la pobreza infantil en España. 1 de cada 3 niños en nuestro país vive en la pobreza o en riesgo de exclusión social. Este es un asunto que tiene consecuencias directas para cada uno de esos niños y sus familias hoy, pero que es una bomba de relojería para el conjunto de la sociedad en el futuro. Y nuestra certeza era que el debate público, el tratamiento de los medios de comunicación, el debate incluso en el Parlamento y en las asambleas de las comunidades autónomas estaba muy lejos de la calidad que necesita un asunto complejo como este, ¿no? Pero desde hace ya 1 año y medio aproximadamente entramos en el tema de las migraciones y solo trabajamos ahora en este momento cuestiones relacionadas con las migraciones. Hacemos proyectos como este que aparece en la diapositiva, que es un estudio sobre el fenómeno de la antiinmigración en el conjunto de la Unión Europea, movimientos políticos xenófobos en el conjunto de la Unión Europea, de todo tipo. Luego haré una referencia a ese asunto. Hablamos también, por ejemplo, de la industria del control migratorio. Sabemos quiénes pierden, quiénes se ahogan en el mar, quiénes pierden en los centros de internamiento de extranjeros, pero sabemos muy poco de quiénes ganan con este sistema.
Y hay muchas compañías en el sector de la defensa, de la tecnología, de las construcciones, que están ganando mucho dinero con este sistema. Y acabamos de publicar un informe largo, muy contundente, en donde analizamos qué ha ocurrido con los contratos públicos en la última década en España relacionados con el control migratorio. También organizaciones sociales que están trabajando en este ámbito, ¿no? Tenemos un tercer proyecto que no está tan relacionado con lo que no nos gusta, que son los dos primeros, sino más bien lo que nos gustaría. Es un proyecto que trata de analizar las alternativas a este modelo migratorio. Es decir, estamos trabajando con un think tank en Londres, con el Overseas Development Institute, y con un think tank en Washington, el Center for Global Development, para tratar de identificar las buenas prácticas en la gestión de las migraciones y de los flujos migratorios, buenas prácticas que son ahora la excepción, pero que serían replicables en un sistema, digamos, más abierto y más flexible, ¿no? Y de eso es de lo que me gustaría hablarles hoy. Me gustaría hacer un pequeño diagnóstico de cuál es nuestro punto de partida en algunas de estas cuestiones y a partir de ahí entrar en las tres medidas, en los tres escalones que yo considero necesarios para construir un modelo migratorio, un modelo de movilidad humana diferente al que tenemos ahora, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que hace una organización como la nuestra y cualquier otra organización que haga investigación o participe en el debate público con estas premisas es destruir mitos, digamos. Y si hay un asunto atado o lastrado por los mitos es el tema de las migraciones. Y yo creo que la presentación del profesor Calvo ha sido enormemente elocuente en ese sentido, ¿no? Ha hecho un repaso de la cantidad de mitos con los que vivimos cuando hablamos de migraciones. El mito, por ejemplo, de que este es un fenómeno moderno, cuando en realidad el mundo ha conocido flujos migratorios de alta intensidad prácticamente desde principios del siglo XIX, o por lo menos desde mediados del siglo XIX, con diferentes oleadas, ¿no? Y en donde, por ejemplo, España ha tenido protagonismo en algunas fases, como por ejemplo en los años después de la Segunda Guerra Mundial, en las décadas de después de la Segunda Guerra Mundial. Es un mito también pensar que este es un fenómeno mucho más relevante en términos relativos de lo que era en aquel momento. En realidad, si uno mira la evolución del peso relativo de las migraciones con respecto al conjunto de la población mundial, te das cuenta de que nos hemos movido habitualmente en un número cercano al 3% de la población mundial como migrante, ¿no? Esto era cierto en el siglo XIX, fue cierto en los años 60 y el crecimiento de la inmigración en términos absolutos ha ido en paralelo con el crecimiento de la población mundial. Es decir, que en términos relativos, en realidad, una parte muy pequeña de la población mundial emigra, ¿no? Nos hemos convencido también, como decía el profesor antes, que los países ricos estamos siendo invadidos por los países en vías de desarrollo, cuando en realidad los números cuentan algo muy diferente. Es cierto que la emigración de los países del sur a los países del norte ha crecido mucho en las últimas décadas, fundamentalmente porque en los países pobres se ha generado un proceso de consolidación de las clases medias que está en la base de la capacidad económica y educativa para dar el salto. Es decir, que hay más gente que tiene la capacidad de emigrar al norte de la que había antes, ¿no? Pero la realidad es que 1 de cada 2 de las personas que migran entre las propias regiones en desarrollo, de los países en desarrollo, ¿no? Y eso ahora me referiré a esto con un gráfico, ¿no? Pero quizás uno de los mitos mejor arraigados y que más problemas nos ha generado, desde luego, desde una perspectiva de debate público, desde una perspectiva de desarrollo político, de las normas y del marco institucional y normativo dentro de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Australia. No, este es un matiz importante, no encuentro diferencias fundamentales en el acercamiento que Estados Unidos, la Unión Europea, Australia o casi cualquier otra región fundamental de destino tiene con respecto a los flujos migratorios. Hay, por supuesto, muchas características propias en todo eso, pero son sistemas esencialmente concebidos para controlar, esencialmente concebidos para detener y no para gobernar. Luego me referiré a ese asunto. Pero como decía, en el caso de la Unión Europea, nosotros nos hemos empeñado en que esta sea la fotografía de la inmigración. Lo que ustedes ven aquí es una cifra a la que se ha referido el profesor antes, es la cifra del desplazamiento forzoso en el planeta. Es decir, la gente que se ve en la obligación perentoria de abandonar su lugar de origen porque está en peligro su vida o están en peligro sus medios de vida más fundamentales, ¿no? Las cifras del desplazamiento forzoso han crecido mucho a lo largo de la última década, como pueden ver ahí. Ahora estamos ya por encima de los 65 millones de personas, de las cuales solo una parte, un poco más de una tercera parte,
constituyen eso que llamamos solicitantes de asilo o refugiados. Es decir, gente que se ve obligada a salir de su país de origen, es decir, a cruzar la frontera, porque el fenómeno del desplazamiento forzoso es muy abundante al interior de muchos países, países como Colombia, como la República Democrática del Congo, como Sudán, como Chad, que tienen movimientos intensos de población, pero en realidad solo 25 millones o algo más de 25 millones ahora son gente que vive fuera de sus países como solicitantes de asilo o como refugiados, ¿no? Y el profesor Calvo tenía razón antes cuando explicaba que el origen de esos países, en la columna de la izquierda del gráfico de flujos, es un origen que conocemos todo, pero el destino lo conocemos menos. En realidad, si uno mira la lista de principales países receptores, este es un gráfico del ACNUR en el año 2015, ahí no aparece ni un solo país desarrollado, ni un solo país de la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni ningún otro, ¿no? Si hiciésemos esta fotografía ahora, aparecería Alemania, que ha asumido aproximadamente 1.300.000 solicitantes de asilo en estos últimos años. Pero no cambia esencialmente el mensaje de la fotografía, y es que el desplazamiento forzoso es, en primer lugar, un fenómeno de los países en vías de desarrollo, es decir, desplazamiento interno, y en segundo lugar, cuando se mueven fuera de sus países, un fenómeno propio también de las regiones en vías de desarrollo. Etiopía, la República Democrática del Congo, Líbano, Jordania, Irak, Pakistán han hecho esfuerzos relativos muy por encima de los que ha hecho Europa o los Estados Unidos cuando hablamos de este asunto, ¿no? Pero a mí me interesa la fotografía amplia, y la fotografía amplia es esta. La fotografía amplia es la de un planeta en donde cerca de 250 millones de personas, porque este gráfico es del año 2015 también, cerca de 250 millones de personas se desplazan en el planeta. 250 millones. Eso quiere decir que 9 de cada 10 de los que se desplazan no corresponden a esa categoría de refugiados o de desplazados forzosos que tenemos incrustado en nuestro imaginario colectivo, ¿no? No es el africano, el inmigrante subsahariano desesperado que trata de cruzar la valla cortándose con unas concertinas, o la patera que llega por el mar cargada de sirios. La fotografía es esta. La fotografía es la de un trabajador extremeño que vive en Colombia o que vive en los Estados Unidos, o la de un trabajador peruano que viene a trabajar a España, que vive en nuestras casas, que cuida de nuestros hijos, cuyos hijos comparten escuela con nosotros. Es la fotografía amplia de la movilidad humana, que es, en esencia, una magnífica noticia. No es un problema. El otro día le escuchaba decir a la vicedirectora general de la OIM, cuando escucho a mis interlocutores empezando a hablar del problema de la inmigración, digo, mal empezamos. Y yo comparto por completo esa idea. Las migraciones son esencialmente una buena noticia para los países que las reciben, desde luego una buena noticia para los países de origen, porque constituyen una palanca extraordinaria de desarrollo, luego me referiré a esto, pero les animaría a que empezasen con esta fotografía en la cabeza, ¿no? Este gráfico, además, ofrece algunas perspectivas interesantes, como por ejemplo el caso de África subsahariana. Si lo ven ahí en marrón claro, ¿no? Si ven el flujo de África subsahariana, el flujo de migración en África es muy intenso, ese flujo, digamos, es muy ancho, pero en realidad los africanos se mueven en la propia región subsahariana. Son burkinabés que trabajan en Senegal, mozambiqueños que trabajan en Sudáfrica. Es decir, que África, esta es una realidad establecida y que digamos, contrasta de nuevo con uno de los mitos que tenemos enraizados. África no ha empezado a emigrar. Desde luego no lo ha hecho hacia el norte con los niveles de intensidad de América Latina o de Asia, cuyas clases medias han adquirido la capacidad de emigrar con mucha más facilidad de lo que hacemos, de lo que ocurre dentro de la Unión Europea, ¿no? Mi experiencia durante todo este tiempo, lo que yo he aprendido investigando este asunto, investigando el tema en la Kennedy School de Harvard, con profesores como Lam Pritchett, con algunos de los especialistas, sobre todo desde una perspectiva económica en este ámbito, yo he aprendido 3 lecciones fundamentales. Primero, como decía el profesor Calvo, este es un fenómeno esencialmente natural. Hay muy poca gente que nazca, se desarrolle, viva, trabaje exactamente en el lugar en el que nació. Todos somos, de una manera u otra, resultado del desplazamiento. El desplazamiento es un mecanismo natural para buscar mejores oportunidades, para ampliar nuestras expectativas en la vida. El hecho de que crucemos una frontera es absolutamente arbitrario. Por lo tanto, y de hecho, lo que antes considerábamos emigrantes dentro de la Unión Europea en los años 60, trabajadores españoles en Alemania, ahora son expatriados, ¿no? En un mercado abierto en donde nos desplazamos. En realidad, todo es una cuestión de los estereotipos con los que funcionemos en ese ámbito, pero en la práctica yo nací en Oviedo, me fui a Madrid, viví 2 años en el Perú, después viví en Estados Unidos, ahora estoy en Madrid otra vez.
no sé francamente dónde estaré dentro de 10 años. Al final, todos somos parte de esa movilidad y mucho más en un planeta como este, profundamente imbricado, profundamente conectado, ¿no? La segunda lección que yo he aprendido es que, como les decía antes, las migraciones, esos movimientos son esencialmente positivos. No hay un problema con la inmigración. Hay una parte de la migración y de la movilidad que tiene problemas serios, problemas de vulnerabilidad extrema, de violaciones de los derechos fundamentales, consecuencias indeseables de competencia con trabajadores no cualificados en los países de destino. Nadie puede ignorar eso. Cuestiones como, por ejemplo, las dificultades de integración de las generaciones. Nadie puede ignorar eso. Pero en el conjunto de los efectos provocados por la inmigración, de carácter económico, social, de político también, cuando pensamos en el efecto de la circularidad y en la consolidación de valores democráticos en los países de origen, las migraciones son esencialmente positivas, ¿no? Pero hay una tercera lección que yo aprendí y que para mí constituye un punto de partida de cualquier análisis que queramos plantear sobre las alternativas, y es que las migraciones son inevitables, escapan al control de los gobiernos. Esto no es como un grifo que uno puede abrir y cerrar. Antes, el profesor Calvo lo ha dicho con mucha lucidez. Hay dos pulsiones fundamentales de movilidad: la desigualdad en origen, la desigualdad de ingreso, el hecho de que una persona sentada en un punto A sepa que desplazándose a un punto B, en donde las circunstancias son mejores, puede multiplicar su renta, sus expectativas y las posibilidades de desarrollo de sus hijos durante generaciones. Esa certeza, alimentada además ahora por un mercado de información casi perfecta en ese sentido, es el principal factor de empuje, ¿no? Hay tres profesores, los profesores Pritchett, como digo, en la Kennedy School, Michael Clemens en el Center for Global Development y Claudio Montenegro, que publicaron un papel hace unos años que se llamaba The Place Premium. Y este papel lo que hacía era analizar con un grado de sofisticación que yo no he vuelto a ver, cuál es el nivel de mejora de los ingresos esperados de una persona por el hecho de desplazarse a los Estados Unidos, ¿no? Consideraban, por supuesto, las diferencias de ingreso ajustadas al poder adquisitivo en origen y en destino, pero consideraban también si el individuo hablaba el idioma o no, qué grado de cualificación tenía, qué distancia había a destino y, por lo tanto, qué dificultades iba a tener, qué dificultades legales podría tener, dependiendo si pertenecía a países con mayor permeabilidad o menos, ¿no? Y aquí os pongo simplemente 4 países, que son 4 ejemplos de 4 comunidades abundantes en los Estados Unidos, como son las Filipinas, el Perú, Jamaica y Costa Rica, ¿no? Lo que veis aquí lo que ven ustedes aquí es que un filipino en origen cobraba 2, podía esperar, cobrando en términos medios, más de 8 en los Estados Unidos, es decir, multiplicar por 4 sus ingresos esperados. En el caso del Perú o de Jamaica, esta cifra se acerca prácticamente a 10, pero si uno mira la escala, el ciudadano que menos ganaba era el mexicano, que podía esperar incrementar sus ingresos en un 70%, y el que más ganaba era el nigeriano, que lo podía multiplicar por 14. Multiplicar por 14 sus ingresos esperados, simplemente en términos de ingresos, sin pensar en todo lo que puede suponer para su futuro y el de sus hijos. Esa realidad, que como digo es una realidad que los inmigrantes, los potenciales inmigrantes conocen perfectamente, porque las diásporas juegan un papel en ocasiones distorsionador, porque nadie cuenta una historia de fracaso, pero las diásporas cuentan, son capaces de explicar perfectamente la situación en destino. Se complementa con el segundo factor que explicaba el profesor Calvo, la evolución demográfica de los países de destino, en particular la evolución de los mercados de trabajo. No hay nada casual en el hecho de que España recibiese una cantidad sin precedentes de inmigrantes durante la primera década de este siglo, hasta prácticamente el año 2008, y con la llegada de la crisis se produjera una caída brusca de los inmigrantes. Y eso solo tiene una explicación, y es que, a diferencia de lo que piensan algunos de nuestros políticos, los inmigrantes no son imbéciles y saben a dónde se dirigen. Saben que se dirigen a un mercado de trabajo en donde tienen más posibilidades de trabajar o no. Es la misma razón que explica por qué el sistema de acogida de refugiados está teniendo tantos problemas, porque los inmigrantes saben a dónde quieren ir, saben dónde tienen sociedades de acogida, fundamentalmente diásporas, saben dónde existe la oportunidad de emplearse, que es el elemento determinante más que ningún otro para decidir a dónde se dirigen. Si esos factores de empuje y de atracción, si el factor de la desigualdad y el factor de los mercados de trabajo operan con la suficiente intensidad, esto no lo para nadie. Hay toda una serie de elementos que permiten ajustar eso,
Como decía, el papel de las diásporas, el papel de la tecnología, la robotización de algunos mercados de trabajo que está haciendo que esto cambie, el coste de desplazarse a destino, desde luego las medidas que los gobiernos establecen para detener a la gente. Pero mi aprendizaje, por lo menos ese es mi punto de vista en este asunto, todavía no me han convencido de lo contrario, es que en último término los gobiernos tienen la posibilidad de alargar esos procesos de migración, de encarecerlos, desde luego, de encanallarlos, como estamos viendo en el Mediterráneo y en tantas otras zonas, pero en último término no tienen la posibilidad de controlarlos. Cuando el ministro Rubalcaba decía en el año 2009, al comienzo de la crisis, gracias a nuestras medidas hemos cerrado la llegada de inmigrantes, simplemente estaba engañándose, yo creo que no, engañando a la sociedad básicamente. No hay nada que hubiese dependido del gobierno, sino más bien de un contexto de un mercado de trabajo que había cambiado por completo. Las medidas que se introdujeron en los años 2006 y 2007 para cerrar las rutas de Canarias desde África Occidental o desde Mauritania o desde el Estrecho, digamos, lo que hicieron fue modificar las rutas por el Sahel y generar lo que ahora conocemos, los hubs de inmigración en regiones, en verdaderos agujeros, infiernos como Agadez o como Libia, en donde ahora se están concentrando muchos de los flujos de inmigrantes que llegan, ¿no? Sin embargo, este empeño en controlar las fronteras, esta ilusión política que hemos creado, este argumento, como explicaban antes, de que los gobiernos saben perfectamente lo que está ocurriendo, pero es muy difícil decirle a la sociedad yo no tengo la capacidad de controlar esto, es decir, no admitir, digamos, la derrota del actual sistema y buscar alternativas, eso tiene un coste electoral enorme. Y por lo tanto, seguimos manteniendo esa ficción, invertimos cada vez más, hipertrofiamos un sistema de control migratorio fundamentalmente centrado en las medidas de detención y no en las medidas de gobierno de los flujos migratorios. Y eso genera una frustración extraordinaria. Y esa frustración en ocasiones se traduce en ese fenómeno de incremento de la xenofobia, de incremento de la incertidumbre en el conjunto de Europa, en donde vemos que en prácticamente todos los países europeos empieza a haber una representación de países, de partidos abiertamente xenófobos, de partidos de ultraderecha en muchos casos, pero no necesariamente, pueden ser populismo de derechas abiertamente xenófobos. España y Portugal son la excepción, aunque este gráfico, que a mí me gustó mucho cuando lo vi, pone ahí a la Falange, nadie puede pensar que la Falange juega ningún papel político relevante en este momento en el imaginario público, ¿no? España y Portugal son dos casos diferentes que luego, si quieren, pueden comentar. Y el profesor Calvo tiene una opinión, yo creo que muy lúcida sobre este tema, ¿no? Pero en el resto de Europa lo que nos encontramos es un panorama muy diferente. Nos encontramos a partidos que han adquirido fuerza electoral real para influir la realidad de sus estados. El caso de Alemania es un caso claro, con Alternativa por Alemania, que multiplica por tres los votos, o los países de Europa del Este, en donde los partidos de ultraderecha están determinando el debate público. Pero el peso fundamental de estos partidos no está tanto en su peso electoral formal, sino en su capacidad para contaminar el conjunto de debate público, para convertir en aceptable lo que antes era sencillamente inaceptable, para trasladar ese eje y hacer que partidos tradicionales, de derechas e incluso socialdemócratas, estén dispuestos a aceptar cosas que hace solo 20 años hubiesen resultado inimaginables, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo con un Estado fallido como Libia, en donde se están produciendo violaciones de los derechos fundamentales de las que estoy seguro nos arrepentiremos, como ahora nos arrepentimos de nuestra incapacidad para intervenir en los Balcanes o en Ruanda, ¿no? En ocasiones, esos partidos llegan al gobierno. Hungría es un gobierno, el gobierno de Víktor Orbán es un gobierno abiertamente xenófobo. El gobierno polaco es un gobierno abiertamente islamófobo. En Hungría la coalición de gobierno incluye a un partido de ultraderecha. Y en Austria posiblemente el partido que gobierne en coalición con un partido de ultraderecha. Es decir, que tenemos, digamos, todos los matices de esa gama de colores de la influencia de estos partidos. Y estos partidos son el resultado de esa frustración, que es una frustración muy compleja, que no responde solo a la crisis de refugiados, ni mucho menos, sino que responde a una crisis económica larga, a una crisis de credibilidad de las instituciones, pero en donde la llegada de los refugiados ha generado un elemento común, un enemigo común para todos ellos, que como digo, está empujando a Europa a cruzar líneas rojas que resultarían impensables en el pasado, ¿no? Y yo creo que este es un punto de partida fundamental, ¿no? Por lo tanto, si
sigan ustedes mi lógica. Yo no digo que estén de acuerdo conmigo, ¿de acuerdo? Pero insisto en mi lógica. Si las migraciones son naturales, si son esencialmente positivas, si escapan al control último de los gobiernos y la obsesión por el control absoluto genera frustraciones de este tipo, para mí la aspiración última no tiene que ser el control de los flujos migratorios, sino el gobierno de los flujos migratorios. El establecimiento de un sistema de incentivos positivos y negativos que hagan que las tres partes, países de origen, inmigrantes y países de destino, prefieran operar dentro de las reglas del juego que hacerlo por fuera. Porque lo cierto es que se puede operar por fuera de las reglas del juego. Se puede inmigrar irregularmente. Esta es una realidad. En Estados Unidos hay casi 12 millones de personas como inmigrantes irregulares. La generación de los Dreamers, esos hijos de los inmigrantes o gente que llegó cuando eran prácticamente en bebés y que ahora suponen un debate público fundamental ante el que ni el mismísimo Trump se atreve a oponerse abiertamente. Su partido sí quiere deshacerse de todos ellos, pero el propio Trump está tratando de buscar una alternativa porque sabe que ese es un elemento que le puede costar en algunos estados, ¿no? Pero, en último término, de lo que estamos hablando es de gobernar un elemento propio de la globalización, del mismo modo que hemos gobernado otros elementos aparentemente incontrolables de la globalización, como el comercio internacional, como el cambio climático, como la protección internacional de derechos humanos a través de convenciones o del Tribunal Penal Internacional, es decir, embridar un sistema que no se puede controlar de manera completa, pero en donde se pueden establecer incentivos, positivos y negativos, insisto, para que todas las partes funcionen en esos términos, ¿no? Así que lo que me gustaría es, en esta segunda parte de mi presentación, explicarles dónde creo que está la alternativa, ¿no? Y para mí hay un punto de partida ético fundamental, y es este señor que ustedes ven aquí es John Rawls, el filósofo político estadounidense. John Rawls, quizás alguno lo recuerde, desarrolla en los años 70 en su teoría de la justicia la tesis del velo de la ignorancia, ¿no? Él reconoce explícitamente que el velo de la ignorancia, él habla en el contexto de un Estado, él no habla en términos internacionales, pero después otros filósofos políticos como Joseph Carens han desarrollado esta idea, ¿no? El velo de la ignorancia, lo que viene a decir su teoría de la justicia es que si nosotros estuviésemos en una posición primigenia en donde ignorásemos las condiciones en las que nacemos, en las que llegamos al mundo, si no supiésemos si somos hombre o mujer, si somos altos o bajos, si somos negros o blancos, si somos bolivianos o españoles, si no supiésemos nada de eso, ¿qué consideraríamos justo o injusto? Y para mí esa es la pregunta fundamental que nos debemos hacer. Porque yo considero que la emigración es un derecho fundamental en la medida en que es un derecho que refleja la aspiración a la dignidad y a las oportunidades y al progreso de un ser humano. Dicho de otro modo, el pasaporte en ningún caso puede condicionar derechos fundamentales. Y nosotros podemos elegir tener un sistema más abierto o más cerrado e intentar gestionarlo del modo en el que sea posible. Pero en el momento en el que una persona está aquí con nosotros, con independencia de su situación administrativa, esa persona es en primer lugar un ciudadano o una ciudadana, sujeto exactamente a los mismos derechos, yo diría que a las mismas obligaciones, si les dejásemos pagar impuestos, pero desde luego a los mismos derechos que tenemos todos nosotros, ¿no? Eso significa que el Real Decreto introducido en el año 2012 para excluir a los inmigrantes en situación irregular del acceso a la sanidad, a mí me parece una inmoralidad absoluta. Me parece que atenta contra este derecho. Y, entre otras cosas, vulnera nuestros propios intereses, los propios intereses de una sociedad más cohesionada, los mismos elementos de los que estamos hablando ahora, por no hablar de las amenazas que genera para la salud pública en algunos ámbitos, ¿no? Nosotros, desde IES Global, desde otra de las organizaciones en las que trabajo, alertamos, por ejemplo, para el efecto que esto tenía en los programas de cribado de los inmigrantes con Chagas en Bolivia. El no identificar esta enfermedad en los inmigrantes podía multiplicar los costes para la sanidad pública porque confundíamos una enfermedad parasitaria con una enfermedad cardiovascular, ¿no? Es decir, que hay, y el caso de la tuberculosis y del VIH, en fin, toda una serie de problemas de salud pública que se multiplican cuando tú expulsas del radar de las instituciones a una población indeterminada de unos 400.000, 500.000 personas, ¿no? Por lo tanto, para mí ese punto de partida es fundamental. A partir de ahí, ese punto de partida ético, mi propuesta yo la estructuro como en 3 escalones, 3 pasos que hay que dar, ¿no? El primero de ellos es aguantar las líneas. Es casi una estrategia de trinchera. En este contexto en el que nos estamos moviendo hay muchas cosas que están mal,
Pero hay algunas que están muy bien, que ya hemos aprobado. Ya hay una Convención Internacional de Refugiados del año 51, ya hay una Convención Internacional de Derechos del Niño del año 89, ya hay directivas de la Unión Europea que nos protegen, es decir, que trasladan esas normas de protección internacional a nuestras normas y leyes que las trasladan. Si tenemos eso, cumplamos eso en primer lugar. Lo que la Unión Europea está haciendo durante la crisis de refugiados es inmoral y es insensato, en mi opinión, pero en primer lugar es ilegal. El acuerdo con Turquía, yo espero que llegue a ser tumbado por los tribunales internacionales, porque Turquía no es un país de retorno seguro para la cantidad de refugiados y solicitantes de asilo que están pidiendo asilo en la Unión Europea. Libia es un agujero legal de proporciones epidémicas. Las devoluciones en caliente que el gobierno español ha estado haciendo de manera sistemática en nuestra frontera sur y hasta el día de hoy, porque el gobierno ha hecho una interpretación exótica de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están haciendo, las devoluciones en caliente son ilegales, en primer lugar, más allá de cualquier otra consideración moral o política que uno tenga sobre este asunto, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, aferrémonos a las normas que ya tenemos, a las cosas que ya tenemos. No demos un paso atrás, no cuestionemos aspectos que ha costado construir casi medio siglo, en donde Europa ha invertido mucho capital político y mucho esfuerzo. Yo creo que una de las consecuencias graves de la respuesta de Europa es la pérdida de credibilidad y de legitimidad en el ámbito internacional. ¿Con qué cuajo vamos a ir ahora, mañana, a Etiopía a decirle que a los keniatas, a decirle que no cierre el campo de Dadaab, por ejemplo, cuando nosotros estamos expulsando a nuestros refugiados, que en términos numéricos son cifras mucho menores de nuestras propias costas, ¿no? Por lo tanto, esa para mí es la primera medida. La segunda medida tiene que ver también con la protección internacional de refugiados o de desplazados forzosos, ¿no? Esas categorías que ahora amparan a quienes se ven obligados a salir de su país de origen, obligados, digo, por estas condiciones, por conflictos o por otras, en realidad son categorías muy restrictivas. Reflejan un mundo de después de la Segunda Guerra Mundial, pero no reflejan el mundo del año 2017, ¿no? El profesor Alexander Betts de la Universidad de Boston ha acuñado un término que llaman los migrantes de supervivencia. Es decir, todos aquellos que forzosamente deben salir de su país de origen y muchos de los cuales no están sujetos, digamos, a las normas de protección internacional, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los refugiados climáticos. El Centro de Noruega para los Refugiados calcula que en el año 2025 el número de refugiados actual se podría doblar si consideramos a toda la gente que debe salir de sus países de origen como consecuencia de shocks naturales extremos, ¿no? Una inundación en Mozambique, la variabilidad extrema de las lluvias, sequías seguidas de lluvias torrenciales en Mauritania, por ejemplo. Yo tuve oportunidad de visitar a estas comunidades en Mauritania con un programa de desnutrición y es absolutamente devastador el modo en el que las poblaciones han sido expulsadas a Nuakchot o a Nuadhibou porque no tienen ningún tipo de recursos en el campo, ¿no? Poblaciones transhumantes, muchos de ellos. Bueno, vamos a tener que reconsiderar nuestro modelo de protección, vamos a tener que incluir categorías que ahora no están incluidas y considerar las obligaciones de los Estados frente a necesidades de protección internacional que ahora no están consideradas, ¿no? Por lo tanto, primero, aguantar las líneas y, en segundo lugar, incrementar esas categorías. Pero el tercer paso es el que a mí más me importa porque afecta a la mayoría de los trabajadores, a la mayoría de los inmigrantes. Necesitamos un modelo de movilidad laboral infinitamente más inteligente del que ahora tenemos. Fíjense que no hablo de un sistema ni siquiera más justo, ni siquiera simplemente más inteligente del que ahora tenemos. Un sistema de movilidad laboral que responda al funcionamiento de un mercado, porque en último término este es un mercado con una oferta y una demanda, un mercado que tiene unas consideraciones determinadas, ¿no? Nuestro sistema es un sistema hiperintervenido, extremadamente rígido. Si pensásemos en cualquier otro sector de la economía y aplicásemos los mismos criterios que se aplican a la movilidad internacional de trabajadores, a la carrera de obstáculos que cualquier trabajador tiene que realizar para venir a trabajar, incluso cuando tiene una oferta de trabajo en un país de destino, sería absolutamente impensable. Comprarse un coche significaría pasar por una conversación de un año con el gobierno, donde el gobierno al final te dice que te tienes que comprar un Seat Ibiza rojo y comprártelo en este concesionario, y si no quieres tendrías que, en fin, es una aberración desde un punto de vista económico, ¿no? Nuestra aspiración debería ser considerar modelos de movilidad económica más flexibles, más predecibles, menos intervenidos, más ajustado a esas señales del mercado a las que me refería antes, ¿no?
un sistema que se construye de manera parcial, como cualquier otro régimen de gobierno de la globalización. La Organización Mundial del Comercio del año 94 es el resultado de 50 años de trabajo que empezaron con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio en el año 47. Pocos países, pocos asuntos y una construcción lenta pero continuada de ese marco de gobierno. Eso mismo se puede plantear en el ámbito de las migraciones. Hay precedentes extremadamente interesantes, como por ejemplo el proceso de Rabat, el diálogo entre la Unión Europea y los países de África Occidental para hacer esto, los acuerdos europeos, los acuerdos económicos de movilidad que la Unión Europea impulsó durante la primera década de esta. Todo eso, que estaba considerado dentro de un acuerdo global de migraciones y de movilidad de la Unión Europea en el año 2005, todo lo que no sea el control en fronteras y la inversión en mecanismos de seguridad se ha olvidado. Todo se ha olvidado. Toda la creatividad, imaginación, esfuerzo de creación política que se hizo en aquel momento se ha olvidado. Pero tenemos buenas prácticas. A mí me gusta siempre el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que entre los años 2011, entre el año fiscal de 2011-2012 y 2015-2016, incrementó de manera continuada y muy notable la llegada de trabajadores temporales, de visados de trabajo temporal, ¿no? Piensen ustedes que Nueva Zelanda es un país de 4 millones de habitantes, es decir, que casi 200.000 personas no es poca cosa, no son países tan grandes como los nuestros, ¿no? Nueva Zelanda lo que hizo es abrir las posibilidades de trabajo temporal en su país a una diversidad de perfiles. Estaban la gente que venía a trabajar como temporeros, una figura que conocemos muy bien en nuestro país, que vienen a trabajar durante un tiempo y que se van. Una figura que se movía de manera mucho más natural antes de los años 90, cuando se empiezan a introducir las restricciones a la llegada de trabajadores de Marruecos, por ejemplo. Viene gente que llega a cubrir capacidades esenciales, por ejemplo, necesidades en el sector tecnológico o en otros sectores en donde Nueva Zelanda no tiene cubiertos todos estos sectores, pero también hay mecanismos de trabajo para una reagrupación familiar temporal. Uno de los costes humanos más devastadores para los inmigrantes que vienen, sobre todo en situación irregular, es el desarraigo con sus países de origen. El hecho de que no van a poder volver durante años, no van a poder ver a sus familias, no conocen a sus hijos. Estos mecanismos permiten a las familias venir durante un tiempo, trabajar. Está pensado para estudiantes que trabajan y estudian, es decir, que vienen a estudiar pero que tienen unas horas de trabajo. Incluso para gente que viene mochileros, que vienen a hacer vacaciones pero que tienen un visado para trabajar unas horas e ir costeándose el viaje. Una diversidad de asuntos que permiten incrementar el número de personas que llegan a Nueva Zelanda para trabajar. Nueva Zelanda con esto suple sus propias necesidades y lo hace de una manera inteligente. Pero sobre todo, y esto para mí es lo fundamental en términos de lo que estamos hablando, lanza un mensaje político clarísimo a la gente que quiere venir a su país. Si usted tiene paciencia, va a tener una oportunidad. Porque nuestro sistema es lo suficientemente permeable para que usted en el futuro tenga una oportunidad. Es decir, no merece la pena que invierta en el coste económico y sobre todo en el coste personal de un intento de inmigración irregular, ¿no? Una de las cosas que hace Nueva Zelanda es reducir mucho toda la carga administrativa de todo esto. Es decir, son programas mucho más flexibles en la medida en que el empleador ofrece un determinado cupo de puestos de trabajo, se hace un acuerdo con los países de origen y la gente llega. Digamos, es un sistema mucho menos microintervenido de lo que hemos visto en otros casos, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece fundamental. Por lo tanto, existe la oportunidad de ir considerando alternativas para suplir nuestros mercados de trabajo con flujos de inmigración de una manera mucho más flexible de la que tenemos ahora. Y lo cierto es que vamos a tener necesidades en nuestro mercado de trabajo. Sé que esto es difícil de ver ahora en España con los niveles de desempleo que tenemos todavía, pero en el conjunto de la Unión Europea, se ha planteado con mucha claridad en Alemania con la llegada de refugiados, vamos a necesitar una entrada de inmigrantes que vayan supliendo nuestras necesidades en la base de la pirámide en términos demográficos y además supliendo necesidades de los mercados de trabajo, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que no haya problemas en este fenómeno. Sobre todo para los trabajadores de baja cualificación se produce una competencia que muchos trabajadores ven como una competencia desleal. El inmigrante es, en primer lugar, resiliente. Tiene una capacidad de adaptación al medio probablemente mucho mayor de la que tiene el trabajador nativo, ¿no? Es capaz de trabajar por menos, es capaz de enviar a su marido o a su mujer con los hijos al país de destino si las cosas se ponen muy mal y quedarse en un piso viviendo con 8 personas más en un sistema de camas calientes. Hay resiliencia, digamos, en todo ese proceso y, por lo tanto, se puede producir la competencia desleal, ¿no? Y, por lo tanto, si
la contribución fiscal de los inmigrantes al conjunto de la economía es positiva y siempre es positiva, de manera recurrente, con excepciones muy concretas que en el caso de España se refieren a los años 2010 y 2011, pero en términos absolutos la contribución fiscal de los inmigrantes, es decir, lo que dejan en las economías está por encima de lo que se llevan y eso ocurre igual con su impacto en los salarios. Desde un punto de vista económico, la literatura prueba que el impacto real de los inmigrantes en los salarios no es significativo y cuando es positivo, como en el caso de los Estados Unidos con la llegada, por ejemplo, del Marielito, en el caso de los cubanos a Florida durante los años 70. Es decir, si en general la aportación neta es positiva, pero hay unos grupos que se van a ver afectados, el Estado tiene que intervenir para compensar. Esa es la regulación inteligente de este sistema. Un ejercicio de redistribución que elimine los efectos indeseables para una parte de la población que sí se puede ver afectada por la llegada de inmigrantes. Por ejemplo, la competición por servicios sociales esenciales. No puede ser que cuando hay servicios sociales que la población necesita, el hecho de que llegue un inmigrante que tiene unas situaciones relativas peores que la de los demás, se ponga al principio de la cola, por ejemplo, para una vivienda social o para determinado tipo de ayudas, porque eso genera una frustración extraordinaria entre la gente que lo está recibiendo, ¿no? Y ustedes me preguntarán, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, hay muchas maneras de contestar a esta pregunta. Una de ellas tiene que ver con el informe que acaba de publicar Oxfam esta mañana, al que se refería el profesor Calvo ahora, sobre las debilidades redistributivas de nuestro sistema fiscal y la imposibilidad de hacer determinadas inversiones sociales por una lógica económica de austeridad que es contraproducente, contraria a la que se aplicó, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Pero yo me refiero a una fuente de ingresos más inmediata. Solo entre los años 2014 y 2016, como resultado del acuerdo de La Valeta entre la Unión Europea y los países de África, Europa invirtió 17.000 millones de euros en sobornar o chantajear a gobiernos de los países del Sahel para que colaborasen en sus políticas de control migratorio. Esos 17.000 millones de euros invertidos en un programa de movilidad humana más inteligente, más humano, orientado, entre otras cosas, a compensar este tipo de efectos indeseables, tendría, en mi opinión, un impacto infinitamente más positivo del que está teniendo ahora, ¿no? Por lo tanto, un primer elemento tiene que ver con la flexibilización de los... Voy bien todavía, ¿no? Estoy viendo ahí con la flexibilización de esos mercados de trabajo. El segundo elemento tiene que ver con un asunto que a mí me preocupa particularmente y es cómo hacer que la movilidad humana optimice su impacto sobre el desarrollo, tenga el mayor impacto posible sobre los países de origen, ¿no? Antes les adelantaba algunos de los datos en este sentido, ¿no? Y aquí conviene también desmontar uno de los mitos mejor arraigados en este debate de las migraciones, arraigado incluso entre las ONGs de desarrollo y entre quienes están en este ámbito, y es que hay que ayudarles a no emigrar. Hay que invertir más en los países en desarrollo para que no emigren, ¿no? La posición, en primer lugar, a mí me parece paternalista. Yo no quiero decirle a la gente lo que tiene que hacer o lo que no. Los países en desarrollo se tienen que desarrollar porque sí, porque es justo, porque eso es lo correcto, porque eso es lo inteligente desde un punto de vista de desigualdad global. Y a partir de ahí, lo que la gente quiera hacer para prosperar debería ser su propia decisión. Y esto debería estar sujeto, digamos, a un mercado, a un sistema controlado, ¿no? Pero es que además, la mayor parte de las veces en las que se plantea este asunto se plantea en el contexto de África subsahariana en concreto. Y lo que ocurre es que la realidad se parece más a este gráfico que al fenómeno de hay que ayudarles a no emigrar, que está en el imaginario público al que me refería antes, ¿no? Para emigrar necesitas tener una acumulación de capital y de educación, para emigrar a los países del norte me refiero, de la que carecen la inmensa mayoría de los ciudadanos de África subsahariana. La emigración es el resultado, digamos, de un proceso de acercamiento a clases medias de economías emergentes, o por lo menos economías de renta media-baja, ¿no? Eso explica que los fenómenos migratorios se van intensificando a medida que las regiones del planeta se van acercando a ese punto de salida. Insisto en el argumento que les daba antes sobre América Latina o Asia. África no ha empezado a emigrar, porque la mayor parte de los africanos están en esta banda, digamos, de la población más pobre que no tiene esas capacidades. Hay una parte, digamos, que son muy ricos y que no tienen incentivos para emigrar, ¿no?
Por lo tanto, todo lo que hagamos para incrementar la ayuda en África, para hacer programas de resiliencia, para mejorar la institucionalidad, para mejorar la educación, para mejorar la sanidad, todo eso tiene todo el sentido desde la perspectiva de la ayuda al desarrollo y de la solidaridad internacional, es justo, es deseable, pero no tiene nada que ver con las migraciones. Nadie va a retornar o a dejar de salir por el hecho de que nosotros estemos invirtiendo allí. Y esta fantasía que alimenta programas como, por ejemplo, el Fondo Fiduciario de la Unión Europea, en realidad lo que esconden es ese ejercicio de chantaje o de soborno al que me refería antes. Un gobierno como el de Níger colabora con la Unión Europea para crear agujeros humanos como el de Agadez y, a cambio, la Unión Europea invierte cantidades millonarias de recursos en programas de desarrollo en su país, ¿no? Y a mí este asunto me parece absolutamente fundamental. Sin embargo, yo sí creo que hay una vinculación directa entre las políticas de desarrollo y las políticas de inmigración. Es decir, creo que es posible vincular la ayuda al desarrollo con las migraciones, pero yo propongo hacerlo de una manera completamente diferente. Todos tenemos en la cabeza la idea del 0,7, de la ayuda, del 0,7 del PIB para los países pobres. Yo les propongo otro 0,7. Les propongo que incrementemos en un 0,7% el número de personas que viven de manera legal y regular y que trabajan de forma temporal fuera de sus países de origen. Y yo hice el cálculo. Si pensamos en esa fotografía de los 244 millones a los que me refería antes, el 0,7% son aproximadamente 1,8 millones de personas. 1,8 millones de personas que podrían llegar de manera temporal a los países de destino bajo programas diseñados como ayuda al desarrollo para garantizar oportunidades para esas personas y para sus países de origen. Las consecuencias, para mí, podrían ser absolutamente extraordinarias y lo muestra este ejemplo que desarrolló el Center for Global Development en el caso de Haití. En el año 2010 se produce el terremoto en Haití y Estados Unidos, recuerden, administración Obama, era otro universo, en el año 2010 la administración Obama despliega su paquete de ayuda de emergencias, el paquete habitual, reconstrucción, educación, agua potable, sanidad, todo lo que ustedes puedan imaginar para hacer frente a una emergencia de la envergadura de la de Haití. Pero el Center for Global Development, el Centro para el Desarrollo Global, que es uno de los think tanks más importantes de los Estados Unidos, Michael Clemens en concreto, le propone al gobierno de los Estados Unidos que, además de hacer todo eso, permita que 2.000 haitianos vengan a trabajar de manera temporal a los Estados Unidos con visas de trabajo temporal en el sector de la agricultura, como uno de los mecanismos para generar recursos en un momento en el que la economía de Haití estaba destrozada. El gobierno estadounidense recibe bien esa propuesta y empieza un proceso tortuoso de decisión que tiene que pasar por la Cámara de Representantes y por el Senado. Las 2.000 personas se van reduciendo hasta quedar finalmente en el año 2014 en un grupo de 14 personas. 14 inmigrantes haitianos son admitidos en el país. Es ridículo desde un punto de vista cuantitativo, pero es extraordinariamente relevante para hacer casi un experimento académico, ¿no? Y eso fue lo que documentaron los investigadores del Center for Global Development. En un periodo de tan solo 1 o 2 meses, cada uno de esos inmigrantes había multiplicado por 2 el ingreso anual de todas sus familias. Por 2, en tan solo 1 o 2 meses. El 85% de los recursos que generaron trabajando en los Estados Unidos retornaron a sus hogares en forma de remesas. Hogares que habían sido elegidos por ser directamente afectados por el terremoto, algunos de los hogares más devastados por el terremoto. Pero lo más interesante para mí fue la tercera parte. No solo generaron $3.000 por persona para cada uno de ellos en ese periodo, sino que dejaron cada uno de ellos de riqueza en los Estados Unidos $4.000. Es decir, es un ejercicio de eso, lo que los americanos llaman el win-win, ¿no? Aquí todos ganan en ese ejercicio. Mi pregunta es, si en vez de 14 hubiesen sido 1.400, 14.000, 1.400.000, 1.800.000 como yo les propongo. ¿Qué ocurriría si las agencias de desarrollo de los países ricos hiciesen que esta línea fuese una de las líneas de trabajo con los países en vías de desarrollo? No solo mandar dinero para hacer proyectos, sino también permitir que la gente se busque la vida a través de programas que no cuestan dinero, que los necesitamos, porque pueden estar orientados de manera casi quirúrgica a sectores donde los necesitamos y que pueden ir dirigidos a poblaciones que las necesitan, ¿no? Entre otras cosas, para hacer lo que los neozelandeses han conseguido, que es generar ese sentimiento de confianza mutua en el sistema. Es decir, la idea de que las normas están para cumplirlas, porque todos ganamos cumpliendo las normas, algo que ignoramos en este momento, ¿no? Termino ya, que me queda muy poco tiempo, ¿no? Mi sensación con este debate es la de una pelota en la punta de una montaña. No hay statu quo posible. Ayer lo hablábamos en la cena.
estamos instalados en una era de regresión en términos de derechos, en términos de debate público en este ámbito, ¿no? Una era de nacionalismo, de aislacionismo desde el punto de vista económico y social, de regresión en términos de derechos y en términos de garantías, ¿no? Y tiene manifestaciones muy diversas. Yo no distingo en lo esencial lo que está ocurriendo en Cataluña de lo que está ocurriendo en otros países de la Unión Europea en términos de nacionalismo. En último término es la consolidación del yo frente al otro, ¿no? Y el levantamiento de fronteras como una medida para protegerme, ¿no? Y la pelota está cayendo de ese lado, ¿no? Y en mi opinión, la única manera de que la pelota no caiga ahí no es tratar de sujetarla donde estábamos, porque lo que teníamos ya no se sostiene. Vamos a necesitar asumir riesgos diferentes. Y digo diferentes porque con lo que tenemos ahora estamos asumiendo riesgos considerables. Los riesgos de la gente que cruza el mar, por supuesto, pero también los riesgos, por ejemplo, de tener poblaciones crecientes de inmigrantes en situación irregular en nuestras economías, algo que no interesa a nadie, ni siquiera al que tenga peor opinión sobre los inmigrantes, ¿no? Y ahí es donde se enmarca esos tres elementos, estos tres pasos a los que me refería, ¿no? Y sinceramente, en fin, les digo, ya lo habrán notado en mi manera de expresarme, este asunto me obsesiona tengo oportunidad de trabajar en muchas cosas, pero esta cuestión de las migraciones es en la que cuando palme me gustaría poder decir que hicimos algo por transformar este sistema inmoral, insensato y ilegal, ¿no? Pero yo sé que eso no va a ocurrir, que esta es una pelea generacional, ¿no? Pero un amigo mío está escribiendo un libro sobre el movimiento de las sufragistas, ¿no? Esta es una fotografía de las mujeres en el año 31, ¿no? Cuando las mujeres adquieren el voto por primera vez en España, ¿no? Al final, el derecho a la inmigración, la idea de derechos fundamentales asociados a la condición de ser humano y no al pasaporte, la idea de un sistema más inteligente, la utopía de un mundo, si no sin fronteras, por lo menos con fronteras mucho más permeables de las que tenemos, al final es una aspiración de muchas generaciones. Es la aspiración de las sufragistas durante generaciones, del movimiento antiesclavista durante casi 60 años, del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Ese yo creo que tiene que ser nuestro planteamiento, ¿no? Una mirada al horizonte, pero siempre caminando hacia adelante y tratando de generar coaliciones improbables entre actores que no necesariamente le entran a este debate desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, las empresas, que tienen una posición muy práctica en este asunto y que están constituyendo ahora uno de los críticos más duros, por ejemplo, a Donald Trump en los Estados Unidos, porque saben que su propuesta migratoria les perjudica económicamente en primer lugar, ¿no? Las empresas, las ONGs, la sociedad civil, los partidos de izquierdas, los partidos liberales, los partidos conservadores más lúcidos, y yo creo que los hay, no todos tienen una posición xenófoba, las iglesias, las religiones, existe la posibilidad de generar esas coaliciones para hacer este sistema diferente. Así que, bueno, termino con esto y les agradezco una vez más muchísimo la invitación. Gracias. Ha sido una ponencia magistral. Yo creo que has hecho un recorrido que ha abordado muchos puntos que teníamos como objetivo en estas jornadas, tanto desde el punto de vista del tema de la crisis migratoria, que lo planteas como una oportunidad, le has dado la vuelta, yo creo, a la opinión generalizada en el discurso mediático y en la mente de muchos ciudadanos y también de muchos que toman decisiones al respecto. Y bueno, dejo el espacio para preguntas y si no, luego aprovecharé yo también para hacer alguna. Gracias. Bueno, extraordinario, brillante. Muchísimas gracias por la exposición. Es darle la vuelta a la tortilla. Mi reflexión es absolutamente positiva. Ha sido extraordinario escuchar esto, que es lo que, bueno, yo creo que mucha gente sentimos, vivimos, incluso trabajamos, y que luego al final nos encontramos con que no hay o no vemos un modelo, o por lo menos, aunque sea utopía, para poder realizarla, ¿no? Yo quería preguntar una cosa porque supuestamente en el año 2012 el asunto de médico, en el que el gobierno del PP hizo una cosa absolutamente aberrante, que fue el tema de suprimir
el derecho a la sanidad a los extranjeros que estaban en España. E incluso llegó a hacerlo también con los españoles que se encontraban fuera de España. Es una cosa aberrante, como evidentemente creando bolsas que todavía siguen vigentes. Yo quería preguntar, porque aparentemente y supuestamente eso se terminó. Sin embargo, la inercia del 2012 sigue al día de hoy. Casi exactamente igual. Aparentemente los decretos se derogaron o no, las comunidades autónomas tomaron sus decisiones o no, unas sí, otras no, otras aceptaron, el País Vasco no aceptó el decreto, otros... Pero al final, en resumidas cuentas, yo, como presidente de una fundación, me encuentro que en la asistencia sanitaria del colectivo que yo trabajo, me encuentro con que, y hace aquí, precisamente en Extremadura, donde la gente es tremendamente solidaria, donde se encuentra muy fácil la conversión entre solidaridad y prestación pública, se encuentra muy bien esa conversión en la sanidad pública extremeña. Sin embargo, me he encontrado, y recientemente además, me he encontrado con que sigue existiendo el sistema de bloqueo de los extranjeros. ¿Aquí en Extremadura? Sí. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Claro. El acceso a los especialistas, es decir, el decreto sigue vigente. Cuando esto se lo pregunté al principal, o uno de los principales dirigentes de nuestra comunidad, me dijo, no, José Manuel, eso ya no está vigente. Yo, ¿cómo que no? Sí. ¿Ah, sí? No, pues el decreto ya no. Sin embargo, la inercia se ha instalado. Sí. La inercia se ha instalado. Lo que quiero decir con esto es que, ahí está mi pregunta, ¿cómo podríamos hacer para romper esas inercias del pasado que se han ido instalando poco a poco? ¿Cómo se podría hacer? Por supuesto, de forma gubernamental. En relación, porque ese tema es muy importante para los inmigrantes, para los extranjeros. A mí no me gusta llamarles inmigrantes porque creo que es un término peyorativo. Me gusta más lo de extranjero. Extranjero en la condición que sea. ¿Cómo podríamos hacer para eso romperlo definitivamente? Para darle la vuelta a la tortilla. Es una pregunta que a mí me... Todo lo que rodea al Real Decreto de 2012 fue una catástrofe ética y práctica, digamos. El decreto se aprueba en abril del año 2012. Si no recuerdo mal, 10 de las 17 comunidades autónomas deciden no aplicarlo. La política sanitaria es una política descentralizada y, por lo tanto, era potestad de las comunidades autónomas. Y esto es interesante, ayer lo hablábamos en la cena. En política migratoria muchas veces es difícil distinguir a un Partido Popular del Partido Socialista. En la Castilla y León, por ejemplo, decide no aplicar el Real Decreto y Madrid sí, dos gobiernos del Partido Popular en dos comunidades autónomas diferentes, ¿no? Pero sobre todo lo que se crea es un absoluto caos en el tratamiento de los hospitales, ¿no? Los inmigrantes tenían primero derecho a las urgencias, después cuando en las comunidades autónomas quedó claro que había un riesgo para la salud pública, una serie de patologías entraron de manera directa para el tratamiento en especialistas. Estoy pensando en la tuberculosis, por ejemplo, aunque hay un caso dramático de un inmigrante en Mallorca que muere a las puertas de un hospital con tuberculosis, pero la tuberculosis es uno de ellos. Se empieza a producir un movimiento también de resistencia informal de médicos de la asistencia primaria y especialistas que empiezan a tratar a los inmigrantes. Los hospitales no saben qué hacer. Algunos hospitales presentan la factura a los inmigrantes por ir por urgencias, otros no. Hay un caos absoluto, ¿no? Bueno, a lo largo de estos años el gobierno ha ido peleando contra las comunidades autónomas que no lo aplicaron. En primer lugar, y al mismo tiempo, algunas organizaciones, asociaciones, Médicos del Mundo, creo, y no sé si había otros, presentan un asunto ante el Tribunal Constitucional cuestionando la constitucionalidad del Real Decreto porque rompe la universalidad del derecho a la salud, ¿no? El Tribunal Constitucional acaba dando la razón al Gobierno. Y dice una segunda cosa, que es una sentencia que se acaba de publicar este mes, que a mí me parece todavía más preocupante. No solo dice que el Gobierno puede aprobar ese Real Decreto, sino que las comunidades autónomas no tienen derecho a no aplicarlo. Es decir, se establece un mínimo común. No tienes comunidades autónomas que lo pueden hacer y otras que no, sino que no tienen derecho a no aplicarlo. Pero efectivamente el decreto se revirtió. Es decir, que ya ahora este es un debate sobre algo del pasado. Pero lo cierto es que en algunos sitios todavía se siguen aplicando restricciones Pero yo quiero pensar que tiene que ver más con... Y el caso de Extremadura, por ejemplo, me sorprende, porque Extremadura yo pensé que se estaba respetando, pero yo creo que tiene que ver más con el caos informativo que supuso la aplicación del Real Decreto que cualquier otra cosa, ¿no? Y un elemento absolutamente fundamental, y es que se rompe la universalidad
del derecho a la salud en España, por primera vez en la democracia. Se crea un agujero moral, en mi opinión, de proporciones épicas, porque básicamente lo que le estás diciendo a la gente, su pasaporte determina su derecho a la vida, ese es el argumento, sin dar ni un solo número, ni una sola justificación formal que permitiese, es decir, ni un solo elemento que permitiese a la gente decidir si consideraban que el asunto estaba justificado o no estaba justificado. Y esto lo hizo el Gobierno en primer lugar, pero inmediatamente a renglón seguido, quien se apunta con entusiasmo a esta medida es Ciudadanos. Ciudadanos está perdiendo, en este como en tantos otros asuntos, una oportunidad extraordinaria de ser un partido liberal en este ámbito. Los liberales británicos, una de las razones por las que han ido perdiendo peso electoral es por su posición pro-inmigración. Es un partido valiente en ese sentido. Los partidos liberales en el conjunto de la Unión Europea creo que tienen posiciones valientes ahí, pero en este caso, por alguna razón en España, no estamos viendo eso, ¿no? Yo, francamente, espero que podamos revisar en la práctica a todos los efectos esta medida, porque es absolutamente... Sobre todo en un país en donde la sanidad universal es un tesoro público, es decir, la gente es una de las cosas que la gente más valora, ¿no? Y estás lanzando un verdadero torpedo con una medida de este tipo sin que haya una justificación económica real o por lo menos transparente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Me ha gustado mucho su exposición, pero quería un poco incidir en algo que ha comentado, ¿no? En cómo, cómo se podría revertir desde la ciudadanía, ¿no? Esa idea que hay, que existe, que la ayuda oficial al desarrollo de cooperación es una forma de frenar la llegada de personas de países de África, fundamentalmente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues, cómo está estructurada la política de cooperación internacional, el trabajo que desarrollan las ONGs, cómo crees que podemos implementar esa nueva narrativa, teniendo en cuenta pues, la nueva visión de la política de cooperación internacional, la nueva Agenda 2030, a nivel de ciudadanía. ¿Cómo calar ese mensaje? Tanto a la ciudadanía como a los financiadores. Sí. Yo creo que es francamente complicado porque es un argumento muy rentable y es muy decir, Angela Merkel ha hablado en varias ocasiones del Plan Marshall para África, ¿no? Y no es la primera vez que se habla. Claro, las inversiones económicas de la Unión Europea en África en este sentido son absolutamente ridículas si pensamos en términos de un Plan Marshall, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil, es muy contundente, entre otras cosas porque, como decía antes, justifica todos los esfuerzos de chantaje y de soborno a gobiernos autócratas de algunas de estas regiones, ¿no? En el caso de la Comunidad del Desarrollo a mí me parece menos justificable, la verdad, porque no es decir, es ignorar los datos, ignorar los hechos. Hay centros de investigación, yo estoy asociado, por ejemplo, al Overseas Development Institute en Londres, en el programa de migraciones, y hemos publicado material muy contundente sobre el papel que tiene la ayuda en este sentido, ¿no? Es decir, hay que ponerse en la realidad de estos programas. Se están haciendo, por ejemplo, programas de resiliencia en Mali. Programas de resiliencia quiere decir programas dirigidos a agricultores que operan en situaciones de vulnerabilidad extrema, es decir, para tratar de fortalecer su capacidad de producción, programas de seguridad alimentaria muy básicos. La inmigración está en 4 universos diferentes de esa realidad. En último término, el que emigra de esa región es porque mucha gente ha hecho un esfuerzo para que puedan emigrar, son normalmente la gente que tiene mejores condiciones en ese sentido, o es gente que está en zonas rurales. Pensar que tú vas a detener la inmigración de esas regiones invirtiendo en esa zona, o peor aún, que esto lo han forzado los holandeses, pensar que la gente va a retornar después de haber emigrado porque tú has hecho un programa de resiliencia en mitad de ninguna parte en la zona rural de Mali, yo creo que es una fantasía absoluta, ¿no? Este es un campo para mí, yo estoy insistiendo mucho. Yo tengo muy buena relación con Oxfam porque trabajé allí durante mucho tiempo, muy buena relación con Save the Children, con Ayuda en Acción. A quien me quiera oír le estoy dando la matraca permanentemente sobre la responsabilidad de las ONGs de desarrollo y de las agencias de desarrollo públicas y comunitarias. No sé si hay gente de la agencia extremeña aquí, yo con Ángel Calle esto lo he hablado en varias ocasiones, para que incorporen un discurso, por lo menos para que no digan hay que ayudarles a no emigrar, por lo menos que no digan eso. Y además para que empecemos a pensar en alternativas para vincular la ayuda al desarrollo con las migraciones. No sé si en la línea que yo he propuesto, a mí la línea que yo he propuesto me parece por lo menos sugerente, pero estoy seguro de que hay otras muchas, ¿no?
Y ojo que esto es diferente de la ayuda humanitaria y de emergencia dirigida a poblaciones vulnerables en campos de refugiados. Es completamente diferente. En ese sentido, la ayuda está absolutamente justificada y en mi opinión, es mucho menor de lo que debería ser porque hay verdaderos catástrofes humanitarias tanto en origen como en destino, ¿no? Estamos hablando de la ayuda al desarrollo como mecanismo para frenar los flujos migratorios, ¿no? Es muy complicado. Pero la razón por la que empiezo hablando de los mitos es porque este es un sistema absolutamente intoxicado por los mitos. Es decir, nuestros puntos de partida a la hora de hablar de migraciones en general en el debate público son a menudo erróneos en su mayoría, ¿no? Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer la pausa del café. Te agradezco mucho este nuevo enfoque y espero que este mensaje y esta alternativa, esta nueva propuesta dé la luz a muchas organizaciones que trabajamos también en abrir nuevos campos en el ámbito europeo, que creo que es muy necesario de aportar soluciones alternativas a lo que existe. Muchas gracias. Gracias.